Bienvenidos, qué gusto tenerlos nuevamente aquí en el canal. Para el día de hoy vamos con ejercicios de problemas de dilatación volumétrica. Para ver estos ejercicios, para que los entiendas, debes haber visto el video conceptual. Si no lo has visto, te invito a que arriba está el video. Allá, mira, allá está la descripción del video para que vayas y lo visites antes de ver los ejercicios. Vamos a desarrollar estos cuatro problemas. Este es el 16-19 de la física de Tipping, séptima edición, y estos tres son de la física de Serwoy, novena edición. Empecemos con el ejercicio 16-19 que nos plantea ¿cuál es el incremento de volumen en 16 litros de alcohol etílico cuando la temperatura se incrementa en 30 grados centígrados? Lo primero es que para desarrollar este ejercicio debo tener esta tabla. Esta tabla contiene los coeficientes de expansión para diferentes sólidos y líquidos. Recuerde que el cambio en el volumen de un cuerpo o de una sustancia la vamos a calcular como el volumen inicial de la sustancia por beta, que es el coeficiente de expansión volumétrica por el cambio en la temperatura. Ese beta tiene dos opciones. Si se trata de un sólido, ojo, para sólidos beta es igual a 3 alfa, donde alfa es el coeficiente de expansión lineal. O sea, el lineal lo multiplico por 3 y obtengo el volumétrico, pero esto es para sólidos. En nuestro problema, fíjense que nos dice alcohol etílico, eso es un líquido, ¿listo? Y los líquidos, aquí dice alcohol etílico, ya me dan el beta, directo. Entonces de la tabla digo que el beta del alcohol es igual, entonces miremoslo acá, alcohol etílico, 1.12 por 10 a la menos 4 sobre grado centígrado. Entonces 1.12 por 10 a la menos 4 sobre grado centígrado. Este ya es el coeficiente de expansión volumétrica, ese valor es el que va acá. Y entonces podemos calcular ahora sí el cambio de volumen. Entonces decimos que el cambio de volumen de esa sustancia es el volumen inicial de la sustancia. Volumen inicial me dicen 16 litros. Entonces voy a dejar eso en litros. ¿Por qué voy a dejar los 16 litros? Lo podría pasar a metros cúbicos, que son las unidades de volumen en el sistema internacional. Sin embargo, lo voy a dejar en litros porque fíjese que la respuesta me la dan en litros. Entonces, volumen inicial 16 litros, el beta, entonces de una vez aquí vamos a multiplicar 1.12 por 10 a la menos 4 sobre grado centígrado y por la variación de temperatura. Entonces en el problema me dice que la temperatura se incrementa en 30 grados centígrados. Se incrementa es que varió ya en 30 grados centígrados positivos, ¿no? 30 grados centígrados fue el cambio de temperatura. Listo, acá las unidades como siempre simplificamos, grado centígrado, hacemos la operación y encontramos que el cambio de volumen que sufre ese alcohol es de 0,05376 litros. Si lo aproximamos, vamos a decir que esto es aproximadamente 0.054 litros. Bueno, miremos la respuesta. En la respuesta aparece el resultado 10 veces más porque allá en la física de Tippins las tablas no coinciden. Este factor en la física de Tippins aparece 11, 10 veces más. Por eso aquí la respuesta aparece 10 veces más. Pero este es el procedimiento del problema y este es de la física de Serwoy, esta tabla que es más exacta. Ahora nos vamos con el problema 16 de la física de Serwoy, que nos dice: el coeficiente de expansión volumétrica promedio para el tetracloruro de carbono es de 5,81 por 10 a la menos 4 grados centígrados a la menos 1. Si un recipiente de acero de 50 galones se llena por completo con tetracloruro de carbono cuando la temperatura es de 10 grados centígrados, pregunta, ¿cuánto será su expansión cuando la temperatura se eleve a 30 grados centígrados? Y aquí hemos sacado la información del problema. Entonces está el coeficiente de expansión volumétrica del tetracloruro, que me lo da aquí el problema, mire 5,81. Está el coeficiente de expansión volumétrica del acero, que como es un sólido, es 3 veces su coeficiente de expansión lineal. Entonces aquí en la tabla está el coeficiente de expansión lineal del acero, miren, 11 por 10 a la menos 6. Lo multiplico por 3, fíjense, y me da el coeficiente de expansión volumétrica del acero. El volumen inicial, 50 galones. Volumen inicial del acero y el volumen inicial del tetracloruro. Este tetracloruro, que es un líquido transparente, se vierte en este recipiente de acero, entonces lo llena completamente, de la siguiente manera. Ahí está,
supongamos que este es el tetracloruro, se llena completamente el recipiente de 50 galones, luego ambos tienen un volumen inicial de 50 galones. Ahora, la temperatura inicial de ambos es de 10 grados centígrados y cuando la temperatura final de ambos es de 30, me toca ver cuánto de este contenido, este líquido, se evapora muy fácilmente, se dilata muy fácilmente, entonces cuánto de este contenido se ha botado. De la siguiente manera, así se supone que el volumen se ha expandido más y ya está fuera, una parte de su contenido ya está fuera del recipiente. Y ahora, ¿cuál es nuestra estrategia de solución? Entonces, como ambos elementos, el acero y el tetracloruro, pasan por los mismos cambios de temperatura, de 10 grados centígrados que están acá, miren, a 30 grados centígrados que están acá, ambos sufren el mismo cambio de temperatura, entonces ambos se van a dilatar, solo que no se van a dilatar en la misma proporción. El tetracloruro se dilata más. Luego acá, como me piden el cambio de volumen del tetracloruro, ese cambio de volumen será el cambio de volumen de él, el cambio de volumen del tetracloruro, menos el cambio de volumen en el acero, en el recipiente que lo contiene. Porque repito, ambos se expanden. El acero se expande, de 10 a 30 se expande, pero no se expande en la misma cantidad que el tetracloruro. Entonces yo debo tener en cuenta que el acero se va a expandir. Y la expansión total del tetracloruro viene a estar dada por la expansión de él menos la expansión del recipiente. Luego el cambio en volumen del tetracloruro será igual. ¿Cómo hallo el cambio de volumen del tetracloruro? Como es un líquido, entonces la vamos a hallar como el volumen inicial por el coeficiente de expansión volumétrica del tetracloruro por el cambio de temperatura que ha sufrido el tetracloruro, menos cómo hallo el cambio de volumen del recipiente de acero. Entonces exactamente lo mismo, el volumen inicial del acero por el coeficiente de expansión del acero, que es 3 veces el coeficiente de expansión lineal, ese es su coeficiente, este viene a ser el coeficiente de expansión volumétrica para el acero, por ser sólido, 3 veces su coeficiente de expansión lineal, por el cambio de temperatura que haya sufrido el recipiente. Ahora, fíjense que estos dos cambios de temperatura son los mismos para cada elemento y los volúmenes iniciales también son los mismos. Luego esto lo voy a poder expresar como, voy a decir, el cambio de volumen en el tetracloruro es igual al volumen inicial, ¿cierto? Que está acá y está acá, están los dos términos que se están restando, miren, entonces estoy sacando factor común, volumen inicial, factor común cambio de temperatura, porque son los mismos cambios de temperatura para ambos, factor común de el coeficiente de expansión volumétrica del tetracloruro menos el coeficiente de expansión volumétrica del acero, que es 3 veces su coeficiente de expansión lineal. Y listo. Hago esa operación y tendré el resultado del cambio de volumen del tetracloruro. Y aquí está, hemos reemplazado el volumen inicial 50 galones. El cambio de temperatura pues pasó de, ya lo hemos dicho, pasó de 10 a 30, o sea que fue de 20 grados centígrados. Y la diferencia de los coeficientes de expansión volumétrica, este es el del tetracloruro y este es el del acero. El del acero ya multipliqué, ¿no? Ya multipliqué 3 por 11, 33 por 10 a la menos 6. Hago la operación y esto me da 0,548 galones. Ahora, tenga en cuenta que este es el cambio de volumen del tetracloruro respecto al acero. O sea, esta es la cantidad de tetracloruro de carbono que va a quedar por fuera del recipiente una vez que ambos se han expandido. Tenga en cuenta eso. Y con esto queda resuelto el problema. Ahora pasamos al ejercicio 21. Y antes de continuar, ¿ya te suscribiste? ¿Qué esperas? Suscríbete al canal. Activa la campanita para que cada que suba un ejercicio de estos o de otros temas te beneficies, seas el primero en ver el material. Y recuerda, somos una comunidad, si te gusta mi trabajo, apóyame, ve al botón unirse, vuélvete miembro de esta comunidad desde $2.5, muy económico para ti y apoyas mi trabajo, me beneficias a mí y te beneficias tú. Bueno, continuemos con el video. Este ejercicio es similar al anterior, pero tiene un poquito más de dificultad. Entonces leamos el ejercicio. Dice, un cilindro hueco de aluminio de 20 centímetros de profundidad. Entonces aquí está, mire, el cilindro hueco de aluminio, 20 centímetros de altura o de profundidad del recipiente.
tiene una capacidad interna de 2 litros. Ojo que aquí dice 2.00, estos son 2 litros. Cuando está a 20 grados centígrados. Entonces ahí está a 20 grados centígrados. 2 litros, recuerde que son 2000 centímetros cúbicos. Esa es la capacidad, o sea, el volumen. Luego dice, se llena por completo con trementina a 20 grados centígrados. Entonces aquí está mostrado, lo llenamos hasta arriba, hasta el tope con trementina, que también está a 20 grados centígrados. La trementina y el aluminio, el cilindro de aluminio, se calientan al fuego lento hasta 80 grados centígrados. Entonces aquí ya están los dos a 80 grados centígrados. Si este estaba al borde, resulta que la trementina se expande más rápido que el aluminio. Y entonces la misma situación anterior, la trementina se botará del recipiente. Y la pregunta acá, ¿cuánta trementina se desbordó, Michi? Entonces es exactamente el mismo procedimiento del problema anterior. Mire, vamos a hacer exactamente lo mismo en esta parte, en la parte A. Pero en la parte B dice, ¿cuál es el volumen de la trementina restante en el cilindro a 80 grados centígrados? Entonces, si esta parte se botó, ¿cuánta trementina quedó dentro? Lo que quedó por dentro del recipiente. Y la parte C dice ahora, si la combinación con esta cantidad de trementina se enfría, o sea, después de que esto se botó, digamos la sacamos de lado y solo me quedó una parte de la trementina acá, a 80 grados con el recipiente, pero nuevamente los enfrío hasta 20 grados centígrados, entonces me dice qué tan abajo del borde del cilindro retrocede la superficie de la trementina. Claro, si una parte se botó, entonces cuando los lleve nuevamente a la temperatura inicial, como ya perdí trementina, entonces ya no va a quedar completamente lleno como acá, sino que queda una parte separada del borde. Y eso es lo que me preguntan, ¿qué tan abajo del borde? O sea, me están preguntando por esta distancia. Ahí está, me están preguntando por esta altura h con respecto al borde, que ahora va a ocupar la trementina con respecto a como estaba al principio. Empecemos con la parte A. Entonces la parte A me dicen que cuánta trementina se botó del recipiente, ¿cierto? Entonces ya dijimos que la cantidad de volumen que queda por fuera, va a ser igual al volumen de la trementina a esa temperatura de 80 menos el volumen del cilindro de aluminio. Bueno, el volumen del cilindro de aluminio lo llamémoslo B sub A. Luego, el volumen que queda por fuera lo vamos a calcular como el volumen de trementina a 80 grados centígrados, que lo calculamos como el volumen inicial de ella, B sub 0, por el coeficiente de dilatación volumétrico de la trementina. La trementina es un aceite, ¿no? O sea, un líquido. Y por el cambio de temperatura que sufrió ella, menos el volumen del recipiente de aluminio, que lo vamos a calcular como el volumen inicial del recipiente de aluminio, por el coeficiente de dilatación volumétrica del aluminio y por el cambio de temperatura. Ahora, recuerden que el aluminio es un sólido y su coeficiente de expansión volumétrica es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal del aluminio. Este volumen inicial de la trementina y el volumen inicial del recipiente son el mismo, fíjense, es cuando están acá. Como está completamente lleno, ambos tienen el mismo volumen, los 2000 centímetros cúbicos. Y ambos están a la misma temperatura. Luego, cuando los llevo hasta 80 grados centígrados, los 2000 centímetros cúbicos, entonces ambos van a sufrir el mismo cambio de temperatura. Ambos van a pasar de 20 a 80. Luego, estos dos valores también van a ser iguales. Entonces, tal como lo hicimos en el problema pasado, vamos a decir que la cantidad de volumen que hay por fuera, obviamente de trementina, va a ser igual al volumen inicial del conjunto que es este volumen inicial, los 2000 centímetros cúbicos de ambos, por el cambio de temperatura que sufrieron ambos, que fue el mismo cambio de temperatura, pasaron de 20 a 80, por o factor de el coeficiente de expansión volumétrica de la trementina menos el coeficiente de expansión volumétrica del aluminio, que es 3 veces el coeficiente de expansión lineal de él. Y listo, ahora lo que hacemos es reemplazar. Entonces decimos que la cantidad de volumen que hay por fuera de trementina es igual a... Entonces, aquí hemos reemplazado el volumen inicial, 2000 centímetros cúbicos. El cambio de temperatura, ya sabemos que lo llevamos de 20 a 80 grados centígrados, o sea que el cambio de temperatura fueron 60 grados centígrados.
por el coeficiente de expansión volumétrica de la trementina, 9 por 10 a la menos 4, se tomó aquí de la tabla, miren, aquí aparece sustancias y aparece la trementina, 9 por 10 a la menos 4, también aparece el del aluminio, mire, pero este es el de dilatación lineal, 24 por 10 a la menos 6, en cambio el de la trementina sí es el volumétrico directo porque es un líquido, ¿listo? Y entonces aquí está, directo el de la trementina y el otro, el del aluminio, 3 veces es su coeficiente de dilatación lineal. Bueno, aquí me faltó multiplicar este coeficiente por 3, entonces acá por 3, recuerden que la multiplicación la hacemos aquí, este 24 por 3, que esto nos da 72 por 10 a la menos 6, y ese será el coeficiente de expansión volumétrica del aluminio. Bueno, sin embargo, la operación yo la hice teniendo en cuenta esto, cierro aquí el paréntesis, y esta operación me da que el volumen de trementina que hay por fuera es 99.4 centímetros cúbicos. Ustedes pueden comprobar la operación. Y esta es la respuesta del inciso A. Ahí está con la respuesta del libro. Vamos ahora para el inciso B. Entonces, recuerden que el inciso B nos plantea que cuál es el volumen de trementina restante dentro del cilindro que está a 80 grados. O sea, si yo quito esta parte, quito toda la trementina que quedó aquí por fuera de esto, por fuera de la superficie, o sea, toda esta, ¿cuánta trementina me queda aquí adentro? Y la respuesta sería muy sencilla, pues el mismo volumen del recipiente de aluminio, porque esto va a quedar lleno de trementina, todo el recipiente de aluminio. Como el recipiente de aluminio se expandió, entonces calculo el volumen a 80 grados centígrados y esa es la misma cantidad de volumen que hay de trementina. Luego, el volumen del recipiente de aluminio, ¿cierto? A 80 grados centígrados será el volumen inicial más el cambio de volumen. Que recuerden, el cambio de volumen es el volumen inicial por el coeficiente de expansión volumétrica, que ya dijimos que era 3 veces el coeficiente de expansión lineal, porque estamos hallando es el del aluminio, y por el cambio de temperatura. Ahora, esta ecuación ustedes la encuentran así, o también encuentran que el volumen del recipiente es igual a el volumen inicial, factor de 1 más 3 alfa, en este caso del aluminio, por delta de T. Es lo mismo, ¿no? Porque acá está volumen inicial y está otra vez volumen inicial, entonces saco factor común y me queda esta ecuación. Puedo utilizar cualquiera de las dos ecuaciones que son la misma. Y aquí está, he reemplazado en esta segunda ecuación, pues es más corta, ¿no? Entonces volumen inicial, 2000 centímetros cúbicos. Es el volumen inicial del recipiente, aquí está, de aluminio. Por 1 factor de 3. Ya sabemos que el coeficiente de expansión volumétrica del aluminio es 3 veces el lineal, entonces 3 por 24 por 10 a la menos 6, que este es el lineal, sobre grados centígrados, por el cambio de temperatura que fueron 60 grados centígrados, cancelo los grados centígrados y ya obtengo el volumen del aluminio a 80 grados centígrados, que será el mismo volumen que me queda adentro de trementina, ¿no? Una vez que quito toda esta parte que se regó, entonces esto queda lleno, este recipiente queda lleno de trementina completamente con el mismo volumen del recipiente, que es 2008.64 centímetros cúbicos. Claro, más de 2000, ¿no? Porque recuerde que el aluminio se expande y se expande hasta 2008.64 centímetros cúbicos. Ese es el volumen del recipiente a 80 grados centígrados y ese volumen lo va a ocupar completamente la trementina que quedó por dentro del recipiente. Ahora podemos continuar con la parte C. Entonces la parte C, que es la última parte del problema, nos dice que si nosotros tomamos el recipiente lleno de trementina a 80 grados centígrados, quitamos obviamente lo que se regó y lo bajamos de 80 a 20 grados centígrados, acá, ¿qué porcentaje de trementina quedó por dentro del recipiente? ¿O qué porcentaje de trementina falta ahora? Entonces, para eso, fíjese el razonamiento. El aluminio, cuando lo lleve de 80 a 20, va a conservar su mismo volumen, los 2000 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque la masa de aluminio no cambia. En cambio, la masa de trementina sí cambió. Acá, como se regó trementina, ¿cierto? Se regó trementina. Tengo un volumen de trementina de 2008.64 centímetros cúbicos. Debería haber más, porque quedó una parte por fuera, se regó. Entonces, cuando enfríe esta trementina a 20, que ya hay menos de la que había inicialmente, menos masa, entonces acá, ¿qué porcentaje de trementina queda por debajo del recipiente? Y para eso, sencillamente, este cilindro de trementina
tiene un cambio de volumen. Entonces calculo ese cambio de volumen. Entonces digo, el volumen nuevo de trementina, obviamente a 20 grados centígrados lo voy a calcular. Con la misma ecuación, ¿no? Que calculé aquí arriba, mire, el nuevo volumen del aluminio. Entonces será el volumen inicial de la trementina, obviamente el volumen inicial a 80 grados centígrados, factor de 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica de la trementina por el cambio de temperatura que sufra la trementina. Que es esta misma ecuación de arriba, miren, solo que aquí teníamos, como era sólido, teníamos 3 veces alfa me da el coeficiente de dilatación volumétrica, este es directo, ¿no? Porque es un líquido. Listo, y entonces reemplazo. Ahí está, el volumen inicial de trementina a 80 grados centígrados, que fue el que acabo de obtener aquí arriba, 2008.64. Es el volumen del recipiente de aluminio a 80 grados centígrados, porque todo va a quedar lleno de trementina. Entonces 2008.64. Factor de 1 más el coeficiente de expansión volumétrica de la trementina, que me lo da el problema, bueno, que lo saqué de la tabla, por el cambio de temperatura. Fíjense que el cambio de temperatura es menos 60. Recuerden que el cambio de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. La final, recuerde que tenemos la trementina a 20 grados centígrados porque la vamos a enfriar y ella inició a 80 grados centígrados. Si hago la resta, pues 20 menos 80 me da estos menos 60. Claro, quiere decir que aquí este volumen nuevo de trementina va a disminuir con respecto al que iniciamos, ¿no? Iniciamos con 2000 centímetros cúbicos, ahora fíjese, me da 1900.17 centímetros cúbicos. Recuerde que iniciamos con 2000 centímetros cúbicos de trementina Camille, igual al contenido del recipiente. Ahora aquí adentro solo tenemos 1900.17 centímetros cúbicos. Entonces calculemos el porcentaje de trementina que quedó por fuera, o sea, el que se regó. Entonces ese porcentaje de trementina que quedó por fuera será el volumen inicial de ella menos el volumen final que tuve de trementina sobre el volumen inicial. Recuerde que así se calcula el porcentaje. Esto, si hago la operación, me dice que el porcentaje de trementina que quedó por fuera es de el 4,99%, aproximadamente un 5%. Finalmente, ese 5% pues lo calculo en altura. Como la altura del recipiente, fíjense, me dicen que tiene 20 centímetros, entonces voy a multiplicar ese porcentaje por los 20 centímetros, aquí está, mire, el 4,99% por 20 centímetros, y esto nos da 0.998 centímetros, prácticamente un centímetro. Quiere decir que acá disminuyó la altura de trementina con respecto al recipiente en un centímetro. Y con esto queda resuelto nuestro ejercicio. Ahora los invito a que miremos el ejercicio 25. Un tanque de gasolina subterráneo puede contener 1.0 por 10 a la 3 galones de gasolina. Estos son 1000 galones de gasolina. Esto a 52 grados Fahrenheit. Suponga que en un día el tanque se está llenando cuando la temperatura externa es de 95 grados Fahrenheit en el exterior. O sea, esa es la temperatura del camión tanque y la temperatura de la gasolina. Cuando el tanque subterráneo indica que está lleno, pregunta, ¿cuántos galones se han transferido desde el camión? De acuerdo con una norma de compensación en él, suponga que la temperatura de la gasolina rápidamente se enfría de 95 a 52 grados Fahrenheit al entrar al tanque. Entonces, en las estaciones de servicio, normalmente llegan estos carrotanques llenos de gasolina. A través de estas válvulas y de estas mangueras se envía esta gasolina a unos depósitos subterráneos que están bajo el piso de las estaciones de gasolina. Y aquí en estos depósitos se llenan con la gasolina que trae el tanque. Pero estos depósitos están a cierta temperatura. Aquí dice que la temperatura del depósito es de 52 grados Fahrenheit, en tanto que la temperatura externa del medio ambiente es de 95 grados Fahrenheit. Entonces dice que hay una diferencia de temperatura entre el depósito y la gasolina que viene del exterior. Ahora dice, esta gasolina se descarga a 95 grados Fahrenheit, cuando entra aquí rápidamente se enfría y queda acá a 52 grados Fahrenheit. Entonces, si aquí está 95, está expandida. Quiere decir que cuando llegue aquí se va a contraer. Pero entonces, ¿cuánta de esta gasolina expandida debo enviar acá
para llenar completamente el tanque que le caben 1000 galones de gasolina. Y aquí está la información del problema. Entonces, ¿cuál es el volumen final? O sea, ¿cuánto volumen hay acá? Si el volumen inicial, lo que cabe acá, son 1000 galones, miren, 1.0 por 10 a la 3 son 1000 galones, ese va a ser el volumen inicial y este va a ser el volumen final, la gasolina expandida. La temperatura final, o sea, la de la gasolina expandida a 95, la temperatura inicial, o sea, como si yo pasara de acá a acá, inicia a 52. Y entonces vamos a decir que el volumen de gasolina, recuerden que es igual al volumen inicial, factor de 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica de la gasolina por el cambio de temperatura de la gasolina. Y ahí está, lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Pero aquí vamos a tener cuidado con lo siguiente. Resulta que la temperatura final y la temperatura inicial están en grados Fahrenheit. Y el coeficiente de dilatación volumétrica de la gasolina es de 9,6 por 10 a la menos 4 sobre grados centígrados. Entonces aquí tengo un problema con las unidades porque esto está en grados centígrados y esto está en grados Fahrenheit. Entonces, ¿cuánto es el intervalo de temperatura? Entonces, miremos que el intervalo de temperatura, recuerden que es la diferencia, ¿no? Entre la temperatura final, que sería los 95, bueno, escribámoslo, los 95 grados Fahrenheit, menos los 52 grados Fahrenheit. Este intervalo me da 43 grados Fahrenheit. Pero este, recuerde, es intervalo. Este intervalo de temperatura Fahrenheit debo convertirlo a un intervalo de temperatura centígrada. O sea, un intervalo, un cambio de 43 en los grados Fahrenheit equivale a un cambio de ¿qué intervalo en centígrados? Entonces miren, el intervalo de temperatura centígrada equivale a 5/9 del intervalo de temperatura Fahrenheit. O sea que el intervalo de temperatura centígrada serán 5/9 de 43, que es el intervalo de temperatura Fahrenheit. Este intervalo me da 23.9 grados centígrados. Recuerde, no son temperaturas, son intervalos de temperatura. O sea, si la temperatura pasó de 95 a 52 en la escala de Fahrenheit, o sea, varió 43 grados, cuando yo pase esto a centígrado y haga la diferencia de la temperatura final de centígrados menos la temperatura inicial de centígrados, me va a dar 23,9. Pero entonces no lo voy a hacer pasando este y pasando este porque tendría que hacer dos conversiones y una resta, simplemente directo. Para cambiar intervalos de temperatura de centígrados a Fahrenheit utilizo esta ecuación. Luego el siguiente paso que tengo que hacer es reemplazar. Y entonces el volumen de gasolina que debe haber en el tanque es el volumen inicial, que son los 1000 galones, factor de 1 más el beta de la gasolina, que ya lo sabemos que lo sacamos de la tabla, 9,6 por 10 a la menos 4 sobre grado centígrado. Y ojo, ese beta lo saqué aquí de esta tabla, mire. Coeficiente de dilatación volumétrico para líquidos, ¿no? Y entonces aquí está el de la gasolina, 9,6 por 10 a la menos 4, que fue el valor que coloqué acá. 9,6 por 10 a la menos 4 sobre grados centígrados, y esto por el intervalo de temperatura en centígrados, que son 23.9 grados centígrados, y por eso ahora sí podemos hacer esta cancelación, miren. Bueno, aquí nos faltó cerrar el paréntesis. Hacemos esta operación. Este volumen me da 1020 galones. Entonces miren, ojo, cuando aquí hay 1020 galones, o cuando envía 1020 galones, aquí le marcará el señor que se desocupó 1020 galones, realmente acá llegan 1000 galones. Por el cambio de temperatura se pierden 20 galones. Por eso es que se le recomienda que cuando usted vaya a tanquear, no lo haga en un día tan caluroso, sino más bien en horas tempranas, que ahí la temperatura de la gasolina es más fría y usted recibe más contenido. Espero que les haya sido de utilidad estos problemas. Los invito a que en el siguiente video arranquemos con la parte de la primera ley de la termodinámica. Entonces en el siguiente video vamos a ver lo que es la diferencia entre energía interna y calor, ya que este concepto es el que más confunde los estudiantes. O en general lo confunde cualquier persona que no ha pasado por un curso de estos. Entonces los espero en el siguiente video. Y no se les olvide, comparta este material, recomiende el canal
mire la calidad de contenido que tenemos. Nos vemos en el próximo video.